les doy la humilde bienvenida a este espacio del Foro de Poesía escrita por mujeres desde el Foro Vértices, que es hoy 4 de abril, ¿no? En el Salón de Actos. Estamos aquí Enrique y yo, Magali, Enrique del Colegio de Letras Clásicas, yo del CELA, que somos quienes hemos estado organizando este foro. Ya tuvimos varias actividades y largas jornadas muy poéticas y muy poéticamente vacías, así que me da mucho gusto que estén aquí en el evento de hoy, que como saben son las proyecciones de los videopoemas, y vamos a presentar 3 trabajos. El primero va a ser el de Winnie. ¿Estás ahí? Sí. ¿Nos escuchas? ¿Me preguntas que si se escucha? Sí, sí me escuchas. No entiendo muy bien. Podrías escribirme y yo leo. ¿Me pasas mi celular? También. Ah, el celular. Esa cosa sí. Gracias. Ya sé qué voy a hacer. El primer trabajo que vamos a presentar es el de Winnie, entonces le dejo el espacio para que ella se presente y comparta, bueno, igual que nos digas si quieres que primero proyectemos tu trabajo y después nos hables de él, o si es al revés. Bueno, pues podríamos presentarlo primero. Ok. Es el que está atrás. Enrique. Sí. ¿Lo puedes hacer grande? En el puntito verde. Me seguirías queriendo si el día despierto y soy una chinche. O quizás tan frágil como una vacina. Assim chegam as folhas no hardware que decide lanzar como diferentes corrientes do vento. Aunque sea una ortiga, sin quererlo, te hará daño. Así mi presente sea como un tronco que se está enmendando poco a poco. Si fuera un árbol seco, te sentarías a esperar que cayera la última de mis hojas. O en las ocasiones que me siento tan pequeño como un perrito frente a un gran mundo. A veces solo quiero amigos, quiero atención, que se me retiren tus brazos. Even though I'm like a bird that takes flight with speed and determination when facing my fears, sometimes there are days when I feel like a bird that tries to fly but can't move forward. Y si en mis momentos de incertidumbre soy tan curioso como un gato explorando nuevos caminos, つまり、私の格好、あなたの葉っぱが折れるまで遊びたがって、
Sono unidas takoni konayo no monovis. Это по-прежнему любила бы меня, даже если я был рыбой, теряющейся в своих мыслях. Y si soy una cometa, es un blanco que vuelves, no puedes optar. Und selbst wenn ich ein Schaf wäre, das sich in der Herbe prallte, die uns eines Tages vereinte, Por más que no me miedo sobrevuele nuestro hogar. Si j'ai l'impression que je ne suis pas fait pour ça, así la neblina de incertidumbre nos rodeará. Aunque lo que construimos ahora sea solo escombro. Como desearía que me siguieras queriendo. Pues te cedemos el micrófono, Winnie. ¿Te puedo hablar? Sí. Hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Mi nombre es Will Martínez, soy artista visual, soy una persona no binaria de Bogotá, Colombia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por abrirle el espacio a este corto. Creo que es la primera vez que se proyecta alguna creación en la que haya participado de manera internacional, así que lo agradezco mucho. Este corto termina siendo como un pedazo de entraña y memoria. Fue un proceso de catarsis también, de un amor que dolió bastante en su momento. Es un proyecto que realizamos, que codirigimos con mi compañero Sergio Arcos en el marco de la realización de Film Minutos aquí en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, en la parte del sur. Fue un proceso muy lindo, fue un reto audiovisual porque teníamos que realizar un corto con celular, pensar en el corto, grabar, editar y presentarlo todo el mismo día. Tuvimos realmente como 4 horas para hacerlo. Esta última versión, la que acaban de ver, ya fue como intervenida después porque en ese momento tuvimos que hacerlo muy rápido. Los créditos los hicimos en una historia de Instagram, entonces tuvimos espacio pues para mejorar todo este tipo de detalles. Luego gustó tanto y se pudo llevar a la Cinemateca de Bogotá, que es un espacio también audiovisual muy popular aquí en Colombia. Y nada, pues este corto pues nace también como de poder replantearnos un poco el amor y poder poner límites, así como podemos ceder, también limitar qué tanto terminamos cediendo a un amor. También quisiera mencionar y agradecer mucho a mi novia, quien hizo la música original de este video. Tiene un proyecto independiente que se llama Carita Sucia, lo pueden seguir. De hecho, esta canción fue lanzada en el momento en que nos conocimos y charlamos para que fuera parte de este corto. En ese momento no éramos pareja y no sé cómo esta fusión entre lo que hace ella y lo que hago yo
surgió como un amor muy lindo que se mantiene hasta el día de hoy. Ella es una artista interdisciplinar y nada, de verdad les recomiendo mucho su trabajo. Ahorita el 10 de mayo va a salir su nuevo álbum que se llama Una aleta de Mundo Cantó, donde hace parte esta canción. También la encuentran en distintas plataformas y nada, ella se rodea de una atmósfera nostálgica, fantasiosa, muy interesante. También agradecimientos especiales a todas las voces que participaron de este corto. Con mi compañero Sergio quisimos poder explorar distintas voces, ya que en la primera versión eran solo 4 voces, las de otra compañera, las de mi hermano, las de Sergio y también la mía estaba. Y luego todo se volvió tan internacional como que pudimos tener voces rusas, voces de Portugal, francés, inglés, español con distintos acentos de aquí de Colombia. Y nada, fue un proceso muy interesante y lindo. Creo que eso sería todo. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy aquí pues para solucionarlo y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. ¿Alguien quiere decir algo? Gracias, Winnie. Pues, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta para esto? Allá atrás. Ok. Si hay una pregunta, está hasta allá atrás. ¿Cómo fue el proceso? No, espera. No, espera. Hola, niño. Listo, ahora sí. Cuidado. Hola, hola. Ok. La pregunta es, ¿cómo fue el proceso de cuando lo volvieron internacional y empezaron a hablar con las demás personas que hablan en los distintos idiomas? ¿Cómo fue la organización de eso? ¿Cómo se vieron? ¿Y cómo fue que se ocurrió esa idea de hacerlo como en varios idiomas? Muchas gracias. ¿Se escuchó? Ya se lo envié. Ok, muchas gracias por la pregunta. Pues vean que eso surgió de un meme que seguramente habrán visto por ahí, que es una imagen muy popular donde dice como, si amanezco siendo una cucaracha me seguirías queriendo, o si amanezco siendo como tal cosa me seguirías queriendo. Entonces como que en medio de hacer el scouting del espacio, porque pues era como, bueno, tienen que grabar y tienen que editar y era como, bueno, tenemos que pensar la idea, pero entonces nos dimos un espacio para ver qué registrábamos, como para pensar qué llegaba a nuestras cabezas. Yo soy una persona que registra mucho con el celular y me encanta el formato vertical. Hice unas cuantas tomas, luego como que fue un momento en donde nos fusionamos con mi compañero Sergio y le mostré lo que había registrado. Él me dijo como, mira que estaba pensando
En este meme de si amaneciera siendo una cucaracha, me seguirías queriendo. Y ahí fue como, yo tengo estas imágenes, había grabado como las cabras que salen ahí, las ovejas, y comenzamos a botar como palabras y le mostraba y cómo sacábamos una frase de cada una según la imagen. Luego grabamos las voces ahí como, en ese momento no tuvimos voces internacionales, sino simplemente eran nuestras voces, ya fue para, en ese momento gustó tanto y las personas del colectivo Catapulta, también de la localidad, nos dijeron como, tienen un espacio para trabajarlo un poco más y lo mandamos a una convocatoria. Entonces fue como en el lapso de una semana. Estas voces son de amigos cercanos, son de tanto cercanos como conocidos, como desconocidos, que sabemos que podrían habernos ayudado con eso. Y también esto nace como de darle un toque de que el amor es universal y de que al momento de escuchar estas voces y estos acentos como que te hace sentir como que abraza más las distintas culturas, distintas partes del mundo. Nos hubiera encantado poder tener muchos más idiomas, pero por cuestiones de tiempo pues pudimos trabajar con estos e igual, nada, fue bastante hermoso y igual suficiente. Listo, sí creería que eso, no sé si contesté bien a tu pregunta o si quede alguna duda. Sí fue contestada. ¿Alguien más? Okay. Otra cosa que quisiera agregar, todas estas tomas que salen en el video hacen parte de un archivo que yo tengo, como les comentaba, yo registro casi que diario con el celular. Son distintos espacios, como la mayoría en Bogotá, pero también en distintas partes de Colombia. Me gusta encapsular esos momentos, entonces fue como poder tener más contenido, porque esa primera versión que hicimos, pues pudimos grabar, pero también estábamos un poco limitados por el espacio. Entonces fue desempolvar como todas estas pequeñas tomas que tenía, y también fue un proceso muy lindo porque a veces estas tomas pues suelen ser como una recapitulación, pero como que fue un trabajo un poco más elaborado. Fue muy lindo poder tener pues música original también para poder haberse podido presentar en la Cinemateca, tener como todo de derechos de autor súper claros, también pues para que pueda ir a otros sitios y ya, ese dato ahí. Pues muchas gracias, Buni, por compartirnos tu trabajo. Vamos a continuar con la siguiente proyección, que es el videopoema de Nareni. Entonces le invitamos a pasar adelante. Igual, si te quieres quedar a ver los otros dos cortos, estás invitada. Qué bien. Lo que no sé es cómo los va a ver. O sea, solo que... Pues así. ¿Cuáles son los de las vecinas?
A la abuela, lengua muerta, lengua perdida, solo yo te recuerdo, solo yo y nadie más. Lengua tierna de palabras tiernas, que fueron y ya no son. Me duele recordarte, Antos, me rehúso a olvidarte, porque entonces ellos habrán ganado en el olvido, muerta, muerta, muerta. Muerta de olvido. Las rapas de la cruz. Volver, volver a cuando fui tierna, cuando fui madre. Cuando los brazos de mi madre fueron cálidos, cuando los cantos de mi padre me acompañaron a la cama. Cuando el mañana era mágico y no pesado, pesado y violento, pesado y agresivo. Volver, volver ahí, volver a esa casa al lado del río. Casa quieta, casa calma, casa de paredes azules y corredores infinitos, casa congelada en el tiempo, casa habitada por la memoria. Volver, volver a la ternura. Eso quiero, no lo logro, lo quiero y no lo logro, lo quiero. Y se aleja. ¿Acaso ya nunca volveré? Ay, madre, ay, bonita, la casa, casa vieja, la casa se quema, el aire corre, el viento al fuego,
no queda nada. Casa quemada, memoria consumida, nostalgia evaporada, ceniza que mancha los pulmones. Casa quemada, no queda nada. No sé qué. Perdón. Bueno. No, ya aprendió. Pues esta es una trilogía de poemas que escribí en unas vacaciones en donde fui a Las Chuapas, Veracruz, y a Juchitán y a Tehuantepec, que es el pueblo de mi abuela. Y lo titulé hace muy poco porque necesitaba un título para este evento. Lo titulé Fiebroso sueño de dulce leche, porque es como un sueño que se da después de yo lo vi así, después de una fiebre muy alta, en donde te regresas como a esos lugares pues muy tiernos y muy como borrosos del pasado. Y pues también por eso la decisión de que el video lo grabara en una cámara medio desechable para que tuviera ese efecto. Y también me obligaron un poco a grabar esa cámara porque ese no es el material original. Todo el material original se perdió hace como 2 días. Entonces tuve que volverlo a grabar todo un miércoles en la mañana. Entonces tampoco es la idea original. Entonces espero que les haya gustado. Y ya, eso es todo. Dice la maga que si tienen comentarios o preguntas. Ahí está. Muy bueno. Es que si no. Entonces para allá. Sí, yo llegué a desconectar. Hola. Pues decías que es un sueño, ¿no? Uh-huh. O que tiene algo de onírico. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo tú conectas lo onírico en el sentido más habitual, o sea, como despegado de cualquier racionalidad o lógica o lo que se pueda llamar cercanamente parecido, con tu perspectiva de la poesía? Pues yo creo más bien que la poesía se encuentra en lo onírico, o sea, son en esas cosas como muy borrosas, muy opacas que vemos en algún momento, pero no sabemos cómo aterrizar de otra manera, que pueden ser expresadas a través de la palabra en la poesía. Bueno, y aquí fue un poco más fácil porque también se incluía como la parte audiovisual, pero me parece que la poesía es un excelente medio para eso. Muy bien. Otra pregunta. Además de las dificultades técnicas, si se puede llamar así, que acabas de mencionar, ¿cuáles son, digamos, las complicaciones materiales, teniendo en cuenta que el mundo de la realidad a veces no capta tan fácilmente el mundo de lo onírico? ¿Cómo buscaste las imágenes, los lugares, el ángulo adecuado, la perspectiva a través de la cual pudiste capturar lo que hiciste y que empatara con eso que tú tenías en la cabeza? Sí, lo primero que hice fue como tratar de escribir un relato, o sea, sobre el poema, no sé si me explico, o sea, cómo hacerlo en un cuento, y más o menos eso me sirvió para irlo traduciendo a, pues, lo audiovisual. Y también, la estética la tenía bastante clara porque, o sea, me basé en la casa de mis abuelos que está en Veracruz, y es una casa es una casa vieja, tiene un acomodo muy particular, entonces más bien busqué espacios en mi casa de acá que pudieran reflejar ese tipo de atmósfera. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. No, gracias.
Gracias. Pues ahora vamos a presentar el tercer corto, que lo hicimos Ana Raigosa, Elis Raigosa y yo, Magali. Se llama Decisiones con B. Decisiones. Mi cuerpo se abre sobre la ciudad como la luz del día lloviendo a mares. Cada poro llorando el cambio de luz. No estoy con ella. He estado despertando en intervalos toda la noche con ese dolor, no simplemente ausencia, sino la presencia del pasado destructivo para vivir aquí y ahora. No obstante, si pudiera instruirme, si pudiéramos aprender a aprender del dolor, incluso cuando nos aprisiona, si la mente que vive en este cuerpo pudiera negarse a dejarse aplastar en esa prisión, me soltaría. El dolor tendría que apartarse de mí y escuchar. Su oscuro aliento aún sobre mí, pero la mente podría empezar a hablar con el dolor y el dolor tendría que contestar. Somos más viejos ahora. Ya nos hemos visto antes. Estas son mis manos en tus esposos, mi silueta cruzando fue de conversación. Soy el reloj de la separación, creador de desapariciones. Soy yo quien borra antes de ti, en las zonas horarias, los kilómetros. No es la distancia quien constata, sino que soy distancia. Y recuerda que no existo aparte de ti. Dos. Creo que estoy eligiendo algo nuevo, no sufrir inútilmente, aún sintiendo. Memoriza el niño el cuerpo de la madre y la crea en su ausencia, o simplemente llora soledad primordial. Recuerda el lecho del arroyo una vez desviado de luto, la humedad. Pero nosotros vivimos tanto en estas configuraciones del pasado. Elijo separarla, en el pasado que hemos compartido. Elijo no sufrir inútilmente, detectar el dolor primordial cuando me acosa, deslumbrándome con su desoladora antorcha, ofuscando su singularidad, los detalles de su amor. No me apartarán de ella o de mí misma los mitos de separación, mientras su mente y su cuerpo en otro lugar estén más conmigo que el aroma de eucalipto, el mundo frío, en esta
estas colinas. Eso. El mundo me dice que soy su criatura. Me barran ojos, me rozan manos. Quiero agazaparme en ella, en busca de refugio, apoyar la cabeza en el espacio entre su pecho y su hombro, renunciando al poder por amor, como han hecho las mujeres, o escondiéndome del poder en su amor como un hombre. Me niego a dar esto por hecho, la decisión entre el amor y la acción. Estoy eligiendo no sufrir inútilmente y no utilizarlo. Elijo amar este momento por una vez con todo lo que es mi ser. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Se escucha? Sí, no sirve. Bueno, sí, voy. Primero quisiera aclarar que este poema no es mío, no es de mi autoría. Es de una escritora que se llama Adrienne Rich, del siglo pasado, estadounidense. Y pues, bueno, es una idea que ya se ha mencionado en varios momentos en este foro. Bueno, tal vez no tantos, pero lo recuerdo mucho. Sobre los libros que te acompañan en diferentes momentos de tu existencia. En este caso, este poema pues son palabras que me han acompañado desde que me encontré con ese poema que está en este libro. Y la primera vez que lo leí fue donde está el pirul en el espejo de agua. Y bueno, no quisiera compartir demasiado sobre mis motivos y mi relación con ese poema, pero sí compartir que muchas ideas de las que habla, principalmente, por ejemplo, el elegir no sufrir, al menos no inútilmente, pero seguir sintiendo, pues en ese momento me resonó bastante y lo sigue haciendo, y pues empecé a hacer ese videopoema como a finales del año pasado, y después pues surgió lo del foro de poesía y me pareció que era un buen espacio para compartirlo, y también así surgió que hubiera un día específico para las proyecciones. Y pues lo estuve trabajando, la voz la grabé también aquí en CEU, una parte, otra en casa de la abuela. Y después invité a Ana y a Elena a que lo hiciéramos juntas, toda la parte de la edición y también la parte 2 y la parte 3, porque el poema está dividido en 3 partes, que las grabamos juntas. La primera parte pues la grabé en mi cueva, y pues nada, eso por ahora.
No sé si quieren decir algo ellos. A ver, ¿Yo? Bueno, a mí me gusta, o sea, siento que está padre que se explique solo y que se queden con lo que sintieron, entonces no lo quiero explicar. Solo para contestar a lo de Maga, como de nuestra parte fue como sumarnos a algo que Maga ya tenía empezado, como la decisión del poema y como un poco lo que quería transmitir. Entonces sí, con las grabaciones y la edición y la música solo fue como sumarnos a como esa intención y a ese impulso que Maga ya había empezado antes. Y ya, espero que les haya hecho sentir aunque sea un poquito. Y ya. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere palabrear algo? Hugo. Muy bien. ¿Me escucho? Si no. ¡Au! Bueno, antes que nada quedó muy lindo. Felicidades. Tenía dos dudas. Una era sobre si siempre estuvo planeado como el resto de las otras dos partes. Me llamó la atención que una fuera como muy de la naturaleza y la tercera dentro del agua. O sea, siempre fue esa la idea. Y la otra era respecto a la tipografía. Como quién la hizo y los motivos, ¿no? Porque se me hizo muy lindo ciertos detalles. La que más me llamó la atención fue la palabra distancia y cómo hizo pues, las is, como que las alargó en una especie de bueno, yo lo visualicé como un listón. Y la otra creo que fue la palabra kilómetros, que igual acá era como la base de la palabra. Entonces, como esa parte de la tipografía pues me llamó mucho la atención y por ahí va mi duda. O bueno, solo el comentario, pero eso. Con tu primera pregunta te refieres a por qué. ¿Qué? No entendí la verdad. Perdón. Sí, o sea, que si siempre estuvo en tu mente hacer el agua. Ok. Y contesta lo de la tipografía. Hola. Lo de las partes, o sea, fue como algo que se decidió un poco como en la primera vez que nos juntamos, como que fueran como bloques, pero luego igual no, pues usamos también un poco de archivo que ya tenían ellas dos de Maga con Hack Bandas. Y lo de la alberca queríamos solo como que se sintiera como liberador, entonces también fue por eso. Pero sí, más que como desde un principio, bueno, no desde un principio, sino desde un principio ya existía. Y lo de la tipografía la hizo Maga. Es que, bueno, sí, la tipografía la hizo Maga apenas hace unos días. O sea, sí, la idea era que no solo se escuchara el poema como la voz, ¿no? Sino también se pudiera ir leyendo. Y pues sí, nos pareció una buena idea que fuera escrito a mano. Entonces, pues bueno, fue un poco un rollo hacer eso, porque además lo decidimos hace como... Sí, se hizo todo. Pocos días, vaya. Y pues sí, o sea, lo escribí a mano, lo escaneé, lo subí y Elis lo editó. Bueno, y o sea, es que lo que decías de esas palabras que te llamaron la atención, esa parte del poema, si quieres acá lo puedes ver o lo pueden ver si les interesa, yo lo interpreté como una parte en la que es el dolor quien le está hablando a la persona que dice el poema. Y eso me parece muy como sensorial, vaya. Y también por eso lo decidí hacer en una tipografía diferente y también por eso decidimos ponerle como los susurros también, para que se entendiera que es otra voz como la que está hablando. Y ya, eso. Muy bien. Pues, tiene que haber más preguntas también para desquitar que esto, ¿no? Un poco vuelvo sobre lo mismo, pero
quizás cambiándolo más como en, digámoslo así, una elección editorial, una elección de creación, ¿cuál fue como la guía? ¿Cuál fue el elemento que de algún modo dio directriz para poder conjuntar los elementos acústicos, los visuales y los tipográficos? Porque también hubo ahí un momento en el que no son ni voces ni nada, sino es un elemento acústico, ¿no? Como la abeja o algo así. Y quizás se me escapó alguno más. Entonces, como por dónde se guiaron para ir como armando esos elementos y crear el videopoema, que además, como bien dices, es una interpretación, ¿no? No es propiamente ya el poema que está ahí escrito, es un paso más, es otra cosa. Entonces, un poco como eso. No diría que hubo una guía establecida y clara como tal, o sea, muchas de las decisiones que tomamos fueron sucediendo. Y pues al principio solo era la voz, pero, o sea, decidimos también como ambientarlo un poco más para que se sintiera más. No sé, eso diría yo. Vamos. Yo diría, así rápido, que la guía es como la sensación, como pensando en el audio. Escogí como la canción de fondo que debería haber sonado más fuerte, pero sonaba un poco bajito, pero... Es que sí sonaba fuerte sí, en mis pero audífonos. y también escogí esa canción como por la sensación que me transmite, y como estos pitidos que suenan bajo el agua también eran como con las ganas de que, como de la sensación, vaya, o sea, no narrativamente. Y como tiene también ambientación como de sonido bajo el agua, también siguiendo esto de lo que queríamos que se sintiera cuando ella ya decide algo y está como en este lugar onírico flotando. Y lo de la abeja solo es un jueguito, solo... sí. Sí, yo igual lo pienso como que hay decisiones que no son como tan como, aquí dice como que siente esto, vamos a poner eso, sino es más como nos está diciendo en una parte que dice voy a decidir algo diferente, entonces como entonces cortemos el video, como cosas así que solo es como sensación. Y sí, yo creo que muchas cosas surgen en el montaje, no es como que tienes como una idea, una línea clara de lo que vas a hacer, y justo la abeja sí es un jueguito, literalmente no es nada narrativo ahí, solo es una abeja que estaba ahí y ya. Muy bien. Otra pregunta. ¿En algún momento consideraron utilizar la voz de las tres para cada parte? No, era de Maga. El poema tenía un vínculo emocional con Maga y nosotras nos unimos a eso. Y Maga ya tenía la grabación de la voz que cuando Elise y yo la escuchamos dijimos, es perfecto, funciona. No lo pensamos nunca. No. Yo no lo pensé. Yo tampoco, jamás. Adelante. Muy bien. ¿Cuántas preguntas? No manches, es una locura. Tengo que empezar con eso y dar el comentario de... Es un nivel de producción impresionante. Quería preguntar porque tuve un poco una idea cuando fue justo a finales del año pasado de una versión original de este proyecto en donde era nomás una flor, recuerdo, o sea, no había nada del metraje que acabamos de ver. Entonces, es que tengo demasiadas preguntas y demasiadas cosas que... Fue una impresión total, o sea, un aplauso a las tres, porque es un nivel de atmósfera impresionantemente logrado. El sonido está impecable. No se escuchó esa canción, pero creo que con lo demás que se escuchó fue una experiencia sensorial
otro nivel. Hay varias cosas que no sé técnicamente cómo le hicieron y la edición es otro rollo. Pero la pregunta que le quería hacer, bueno, es a ustedes tres. Pero la primera es para Maga, porque la primera parte la hiciste en tu casa. Entonces, ¿cómo fue? Porque ya tenías la idea de hacer este poema, pero ¿cómo fue el diseño como visual? O sea, hiciste un board, hiciste un dibujo, hiciste como una especie de guión. Ya sé que más o menos hicieron esa pregunta, pero como específicamente al inicio, como cómo fue tu idea y cómo dijiste como, bueno, me voy a poner así, Y ya estabas pensando en el montaje cuando hiciste eso, porque parece que fue de que casi de que lo estaban editando al mismo tiempo. Es una relación súper simbiótica. Y hablando del montaje, ustedes, Ana y Elis. ¿Elis? Sí, Elis está chido. Ok. Ustedes dos, ¿cómo fue el proceso de la edición? ¿Usted como que se dividían las tareas? ¿Lo hacían juntas? ¿O alguien tomó una decisión en algún momento? ¿O alguien tomó una cosa? Porque, digo, lo de los subtítulos, yo no tengo idea de cómo hacerlo normal. Menos con un escáner y menos con una letra a mano. No sé cómo le hicieron eso. Y nada, pues muchísimas felicidades con todo eso. Me gustaría preguntar más cosas, pero no quiero tampoco agarrar tanto tiempo. Y nada, muchísimas felicidades. Y no, me quito el sombrero totalmente. Gracias. Gracias, como Esteban, viniendo de un cinematógrafo frustrado, es un gran comentario. No es cierto. Pero no hice ningún guión, no hice ningún dibujo. Esa primera parte que grabé en mi cama, pues mira, o sea, un día desperté y el sol, como está la ventana ahí al lado, pues en la mañana, unas pocas horas entra y da justo ahí, justo donde está mi cuerpo. Y pues un día desperté y lo sentí y lo relacioné con ese poema y quise como hacer eso. O sea, porque el poema empieza diciendo: mi cuerpo se abre sobre la ciudad como la luz de la... ¿Qué? Lloviendo mares. O sea, el cuerpo está abierto ante todo, y le cae la luz y lo baña. Pero todavía está como en un estado de pasividad, vaya. Y pues fue un poco complicado grabarlo, porque eso sí me tocó grabarlo sola. Tuve que hacer como cosas para que la cámara llegara ahí. Y después también perdí todo lo que había grabado primero y lo tuve que volver a grabar, pero cuando conecté las cosas resulta que nada se había borrado, entonces, cosas técnicas que pasan. Pero, bueno, o sea, la idea era como grabar diferentes tomas de el cuerpo en el espacio moviéndose. Y cuando lo estaba grabando, pues como ya había grabado la voz primero, pues me puse a mí, o sea, me escuchaba. Entonces, tal vez esa era mi guía, como mi propia voz leyendo el poema mientras lo estaba grabando. Y después Elis se encargó de hacer como esas capas que se ven como, ¿cómo decirlo? Medio fantasmagóricas, transparencias. Ya. Gracias, Esteban. Jesús. En cuanto a edición, tuvimos como una sesión de edición todas juntas en las que se estableció un poco como aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto. Luego yo lo trabajé como una tarde, se lo mostré a Ana y Ana me dijo, haz esto, y luego Ana y yo, y luego, o sea, solo fue como así, ya como los últimos, y luego crashó mi compu, entonces tuve que ir a otra compu a hacerlo allá, entonces ya me quedé sola, pero pues les iba mandando como avances y me iban diciendo, entonces eso igual, o sea, es que siento que
editar, luego lo más difícil es saber cómo, cuándo parar y cuándo hacer. Y en cuanto a los efectos, son literal solo 2 capas de video y opacidad. No es nada muy elaborado VFX, no. Solo transparencias. ¿Y ya? Pues ya andamos sobre el tiempo. Sí, te escuchamos. No, pues también me gustó mucho. Sí tiene que quedar aquí porque está grabando el audio. A mí me gusta. No, es la cámara. A mí me gustó mucho. Muy bello. Sí, justo como que el asunto de la sensación. Es como que burocrático. Pues sí, el asunto de la sensación, pues es muy presente en la imagen. Más bien el asunto de la adaptación, ¿no? O sea, de una cuestión como literaria, escrita, que se lee, a imágenes visuales y sonoras. Bueno, primero es eso, ¿no? Cómo lo entienden ustedes. Y en segunda, como lo entiendo yo, me gustó mucho el asunto de escisiones con el cuerpo. Creo que como que fue o sea, eso creo que realmente es un ejercicio de adaptación, ¿no? De pensar cómo estas cosas pueden estar ahí, aunque no sea conscientemente, ¿no?, el proceso, ¿no? Las veladuras creo que sirven mucho para eso, o sea, es ver un cuerpo actuando, tomando decisión, pero también es un cuerpo que se desdobla, ¿no? Escindido, ¿no? Entonces me gustó mucho por ese asunto, y también cómo hacia el final en las escenas del agua pues se va volviendo prácticamente luz, ¿no? O sea, como sí, muy bien. Me gustó mucho el trabajo, o sea, en todos los procesos, cómo lo filmaron y cómo está montado, está muy chido. Genial. ¿Quieren decir algo de la adaptación? Sí, sobre la adaptación del poema. En realidad sí me tomé la libertad por completo de cambiarle algunas cosas para hacerlo más en lo que se convirtió. No sé muy bien o sea, la historia detrás de ese poema, vaya, o sea, como de dónde salió de esta autora y por qué. Pero pues sí, supongo que me lo apropié muy libremente. Y pues ese video es la interpretación que le dimos las tres, nada más eso, realmente sí. Y el poema se llama Decisiones, originalmente. Decisiones. Pero pues sí. María. Pues hola, pues me da mucho gusto estar aquí. Ayer que me enteré que iban a estar ustedes compartiendo este ingenio poético, ¿no? Dije, tengo que llegar. Y pues no sé, me da mucha emoción saber que ustedes tan chiquitas, ¿no? O sea, tan jóvenes, están haciendo como estas poéticas tan necesarias en este mundo ya no tan analógico, sino tan completo, tan global, tan performativo, tan virtual, ¿no? Y también me da mucho gusto que, pues, no sé, como que sí concentra, digo, en el caso de Maga y Elis, pues las conozco un poco más que Ana, pero sí siento que concentra, pues, sus esencias, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Que siempre se te ha dado mucho Maga, y Elena en este caso, que parece ser que comparte con su hermana, ¿no? Pues esta sutileza que tienen, ¿no? Esta como, no sé, como esta manipulación de la estética, ¿no? Poética, que a mí me parece que son un súper equipazo, y no sé, la verdad, muchas felicidades, y pues sigan haciendo más poesía, y sigan como expandiendo más, ¿no? Estos
más bien estas como fronteras que apenas van enmarcando ustedes y que estoy segura que van a llegar como muy, muy lejos. Y algo que me pareció como súper, súper lindo fue el color rojo que utilizaron, porque creo que como que une muy bien esta esencia del poema, no sé, para mí. Y les quiero recomendar, hay una chica egresada aquí de la facultad igual, que se llama Itzel Razo, es de teatro, y ella trabaja mucho con esta estética del rojo y como de las, como los elementos fluidos, y hace unas magias estéticas performativas increíbles. De verdad, sigan su trabajo, es buenísima. Y no sé por qué me dio como esa vibra. Y pues nada, otra vez, felicidades, chicas. Y pues me voy como muy contenta de saber todo lo que están creando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, María. Sí, nos da mucho gusto saber que una profesora de hace tanto tiempo hizo presencia en este espacio. A mí me emocionó mucho verte aquí. Gracias. Pues es que ya andamos un poco sobre el tiempo. Se acabó. Sí. Sí, pues solo que sea. Sí. Está bien. Gracias. Bueno, pues entonces ya damos cierre, damos concluida este evento de proyecciones. Espero que les haya agradado. Pero el próximo viernes va a haber otra actividad, igual de 12 a 2 en este mismo lugar. Y también están invitadas. Va a ser un taller también de una compañera del CELA, creo. Entonces sí, les invitamos a ello. Gracias por asistir.